Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a Paradojas Reconciliadas. Estamos en nuestra sesión semanal con Gloria González. ¿Cómo estás, Gloria? Hola Gabriel, buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. ¿Y tú cómo estás? Bien, bien, pues aquí sobreviviendo al frío, pero todo en orden. Sí, está haciendo friecito, pues ya salió el sol, eso es bueno. Muy bien. Pues ya entrando en materia, ¿qué nos toca hoy? ¿Qué prometimos hoy? ¿Te acuerdas? Pues hoy nos toca el bien y el mal, ¿no? A ver qué tal nos va con los bienes y los males que todos padecemos y que todos Claro. disfrutamos. Sí, hombre, pues tú tienes un concepto muy interesante ahí sobre el bien y el mal a nivel qué tanto lo puede entender, ¿no? La mente limitada de un ser humano. A ver, ¿nos puedes platicar un poquito sobre eso? Claro, mira, bueno, lo que yo, a partir de lo que he estudiado, es que el mal, en realidad, es la energía del bien mal ubicada. ¿A qué me refiero con esto? O sea, el mal lo que me va a permitir a mí como ser humano es tener una lección de vida. Esta lección de vida, o sea, que sería el mal en sí, a mí me tiene que dejar algo bueno. Cuando yo comprendo que esa lección, ese mal que estoy pasando, me está dejando a mí algo bueno en el sentido de que estoy aprendiendo a ser mejor humana, en ese momento estoy cambiando esa energía, digamos, mala por una energía buena. Y Claro, bueno, sí, sí, y muchas veces no lo entendemos, ¿no? Me acuerdo mucho de una experiencia personal que yo tuve, bueno, varias, ¿no? A lo largo de la vida a lo mejor pues tratas de aprender justamente de tus experiencias. Y bueno, pues una, la mejor, que yo le llamo la enseñanza de la cochinilla, ¿no? Que es muy interesante, porque alguna vez me iba yo a meter a bañar y de repente en la regadera había una cochinilla, ¿no? De repente nos ven fuera de México, bueno, una cochinilla es un insecto de estos pequeñitos que cuando se quieren proteger se enrollan, ¿no? En sí mismos, quedan como una bolita. Y entonces yo me acuerdo que pues yo me quería bañar, pero estaba la cochinilla ahí, ¿no? Y pues yo la quería sacar para que no se muriera, la quería llevar a una maceta. Y entonces, pues yo ahí con mis dedos así medio torpes trataba de agarrar a la pobre cochinilla y nada más no. Y ella se resistía y se movía y se hacía bolita y no se dejaba. Hasta que ya por fin, pues la pude mover a la maceta. Y entonces yo de repente, pues me llegó ahí la inspiración, ¿no? Y dije, bueno, ¿cuántas veces no somos nosotros, el ser humano, como la cochinilla, ¿no? Que la divinidad nos quiere mover a un lugar mejor, porque ahí se iba a morir, a lo mejor se iba a ahogar o se iba a ir ahí por el caño, no sé, pero no le iba a ir bien a la cochinilla, ¿no? Le iba a ir mejor en la tierrita de la maceta donde yo la iba a dejar. ¿Y cuántas veces no somos iguales nosotros que llega el universo, la divinidad o como quieran llamarle, y te dice, mira, aquí vas a estar mejor. No, yo quiero estar acá. Oye, pero no, y te aferras y te aferras y te aferras porque crees justamente, ¿no? En tu mente que eso está bien, ¿no? Cuando realmente es un esquema mucho más grande, mucho más amplio de acción o de movimiento, ¿no? Esta mente universal que conoce todo lo que hay, que tú no puedes llegar a vislumbrar, pero pues te enfrentas y te opones, ¿no? es que fíjate que yo creo que en sí, desde mi punto de vista, existen tres tipos de mal, desde lo que yo he estudiado. El primero, que sería el que acabo de explicar hace un ratito, es que, bueno, hay una experiencia de vida y que yo tengo que aprender de eso, ¿no? Porque en realidad el mal en sí, cuando aparece como de la nada, digamos, pues es porque hay algo que nos está moviendo y que yo tengo que aprender de eso, ¿no? Entonces ahí sería como el primer tipo de mal. El segundo tipo de mal es... a veces se confunde con el ego, ¿no? Es todos estos vicios y estas pasiones que nosotros tenemos
y que no reconocemos, y entonces como que se fusionan estas dos partes, digamos que la lección de vida más mis vicios, y entonces va a tener una consecuencia que probablemente a mí no me agrade de momento, ¿no? Eso sería como el segundo mal, ¿no? Como que, por ejemplo, ¿no? Yo en sí, voy a hacer un paréntesis, no creo que el ego sea malo como se pretende presentar. Yo creo que el ego tiene una función y por algo lo tenemos, si no, no tendría sentido que lo tuviéramos. El ego es un anhelo, es un deseo de ser mejor. Pero ¿qué pasa si este ego, ¿no? Que a veces también, no sé, en algunas culturas le llaman el adversario, ¿no? Otros le dicen Satán. ¿Qué pasa, no? Cuando este adversario, que es mi ego, que tiene todos mis vicios y mis pasiones, me empieza a tentar, ¿no? Y empieza a decir, oye, ¿por qué tu vecina tiene algo mejor que tú? Si tú eres más inteligente, y bueno, ¿no? Entonces, ahí se empieza a desarrollar, ¿no? Una consecuencia de esos pensamientos que yo tengo. Porque en realidad, si yo me dejo tentar por este adversario, que son mis vicios y mis pasiones, mi ego malentendido, pues obviamente yo voy a empezar a actuar en consecuencia de eso y entonces voy a empezar a hacer mal. Ahora, ese mal que yo estoy creando a partir de lo que yo pienso, malamente, ¿no? Porque ahí sí no es un pensamiento positivo, entonces va a generar una lección de vida para mí. ¿Por qué? Porque en algún momento yo me voy a colocar en esa misma situación en donde yo sienta a lo mejor esa envidia que yo sentí por la vecina, ¿no? Entonces ahí tenemos dos tipos de mal que generalmente van como muy de la mano. Cada cosa que yo piensa, que yo pienso, que yo digo o que yo hago, va a tener una consecuencia, ¿no? Es la ley de causa y efecto. Entonces, si yo de principio empiezo con unos malos pensamientos, malos en el sentido de que no son buenos para nadie, ni para mí, ni para nadie, pues obviamente eso va a generar esta consecuencia que en algunos casos le pueden llamar karma, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Pero en realidad a mí me gusta más llamarle corrección de vida, ¿no? Es cuando tengo que verme, tengo que resolverlo y tengo que hacerlo mejor, ¿no? Porque además, como dicen, si no, la lección repite. Hay un tercer mal, que es el mal en sí mismo, ¿no? Este mal en sí mismo se va creando cuando varias personas han tenido pensamientos, digamos que no buenos, ¿no? O malos, si quieres ponerlo así. Se va creando como una especie de energía mala que va a empezar a afectar. Porque en realidad, si la energía positiva afecta para lo bueno, pues también habrá energía negativa que afecta hacia la parte, digamos que mala. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer como ser humano? Pues empezar a entender que el mal existe y que tiene una función. Y que si yo no tengo cuidado con esos pensamientos o acciones o palabras, evidentemente estoy creando un mal mayor, ¿no? Ya no solamente se trata de mi mal, sino del mal en general. Algunos le podrían llamar el árbol del bien y del mal, ¿no? Que es más o menos así como podríamos aterrizarlo para entenderse. Claro. ¿Qué opinas tú? Fíjate, ahorita me vinieron varios conceptos y varias ideas ahí. Eh, bueno, y lo hemos visto, ¿no? Ahora estamos viendo El Paraíso, la Divina Comedia. Y bueno, no sé, híjole, de las almas que se ha encontrado, vamos ahorita, ¿qué llevamos? Llevamos la Luna, llevamos Mercurio, llevamos Venus, llevamos el Sol, ¿no? Pero realmente de las almas que se ha encontrado Dante ahí, pues todas tuvieron sus vicios, ¿no? Todas tuvieron sus temas. Entonces, de repente, no sé, yo me pongo ahí a pensar y digo, por ejemplo, las doctrinas como, ¿no? Como las judeocristianas, no sé si el Islam, no lo conozco tan bien, pero esas enseñanzas donde te dicen, es que tienes que ser virtuoso, es que tienes que ser puro, ¿no? Eh, o sea, realmente el ser humano, tú lo decías, tenemos un ego y para algo ha de servir, ¿no? La sombra que decía Jung. Realmente puedes llegar a ser, o sea, si eres un ser humano que se asume como tal, puedes llegar a ser realmente un santo, un virtuoso, porque bueno, lo vimos, o sea, inclusive eh, ayer hablábamos, por ejemplo, de Francisco de Asís, ¿no? Que Francisco de Asís, pues bueno, sí tuvo una vida dedicada completamente se casó con la dama pobreza, ¿no? Dicen, se casó con la pobreza y totalmente dedicado a Dios, pero
Pero bueno, yo recuerdo haber leído una biografía de él cuando era joven y pues antes de eso, pues era un joven y echaba relajo y se iba a la taberna con sus amigos y había mujeres y todo esto, ¿no? Entonces, yo no sé si realmente el camino de un ser humano promedio, normal, pueda ir hacia ese virtuosismo, o si es más como lo veían los griegos. Los griegos realmente te hablaban de un equilibrio. Bueno, los griegos y de lo mismo te hablan, por ejemplo, en la India, ¿no? Te hablan de un equilibrio realmente, o sea, no buscas ser realmente virtuoso, ¿no? De hecho, si tú ves, por ejemplo, Apolo, pues que era como uno de los ejemplos, ¿no? Apolo y Dionisos eran como los ejemplos desde allí. Bueno, Apolo, el mismo nombre te lo dice, Apolo, sin polos, o sea, justo medio, y podía ser un dios que era el líder de las musas y muy inspirador y lo que quieras, pero también era rencoroso y era lujurioso y entonces al final era el justo medio, ¿no? Yo creo que, mira, evidentemente todos tenemos pues cosas buenas y cosas malas, ¿no? Para ponerlo así, para que todo el mundo nos entienda. Cosas buenas y cosas malas, todos los tenemos. ¿Dónde vamos a encontrar el equilibrio? Bueno, esa es una cuestión que cada uno de nosotros debe de profundizar. Por ejemplo, si tú me dices, es que, ¿dónde? Bueno, si te voy a poner un ejemplo, ¿no? Es como un ejemplo que leí en un libro de Ernesto Sábato que me pareció muy interesante. Si una persona hace el bien, yo, Gloria, digo, voy a hacer el bien, pero además le voy a decir a todo el mundo que yo estoy haciendo el bien. Bueno, ahí ya no estoy haciendo el bien, porque soy soberbia y estoy esperando que todo el mundo me reconozca porque soy muy buena. Entonces, si uno va a hacer el bien, ahí es a donde empieza el equilibrio, ¿no? Justamente, ¿por qué quieres hacerlo? ¿Para qué quieres hacerlo? No es que yo tenga un beneficio propiamente material, a veces el beneficio mayor pues es un beneficio más bien como anímico, ¿no? De alma o si quieres de espíritu. Entonces, si yo quiero hacer el bien, pues nadie tiene por qué enterarse. Ahí sí estoy hablando de una virtud. ¿Por qué? Porque lo que yo haga, pues a los demás no les importa. Cuando yo empiezo a trabajar en mí, o sea, cuando yo me empiezo a estudiar a mí, puedo llegar a conocer el motivo oculto del por qué yo voy a hacer algo. Y cuando yo entiendo el motivo oculto del por qué voy a hacer algo, en ese momento empiezo a encontrar el equilibrio. Ahora, yo no puedo vivir siempre en el equilibrio, porque por eso tengo como vicios y pasiones que van a ir apareciendo conforme yo vaya avanzando. Entonces, de momento yo digo, bueno, es que hoy me siento bien porque ya hice, no sé, doné algo a la gente que no tiene dinero. Pero mañana eso ya no sirve. Mañana tengo que ver otra cosa que me pueda ayudar a mí a sentirme bien, pero sin que el otro se entere. ¿Para qué? Para que eso realmente valga la pena. Todos cometemos errores. La idea del error es corregirla. Es ahí donde está el mal. Entonces, si yo reconozco que cometí un error, en ese momento yo estoy haciendo una corrección y no se trata de que yo venga y diga, ay, pobre está en mí, soy culpable. No, 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 no. Se trata de decir, me equivoqué, pero tengo la oportunidad de corregirlo. Y yo pienso que cuando estamos hablando del paraíso, lo que pasa con estas almas que están ahí es que están corrigiendo esos errores que en su momento, en vida, no cuando ya se murieron, sino en vida, ellos entendieron que habían cometido un error y que lo corrigieron en vida. Entonces, en el momento en el que yo corrijo, digamos que yo paso la prueba, ¿no? Entonces, a mí me gusta como un poco esto del videojuego, ¿no? O sea, tienes tu videojuego que es tu vida y pues tú sabrás cómo la vas ocupando, que en general la idea pues sería buscar un bienestar propio, porque para mí sí es importante estar bien conmigo mismo, o sea, bien en el sentido de vivir bien, honorosamente bien, y además, ¿no? Ir avanzando para ser mejor humana, ¿no? O sea, con todo lo que incluye el ser humano. Una de las cosas más importantes que tiene el ser humano, pues es que tiene la razón. Y que cuando la razón digamos que se vincula al sentimiento, en ese momento el humano empieza a brillar. Eso no quiere decir que sea perfecto. Un ser humano, claro, en algunos casos, pues alcanzar la santidad estaría muy bien, pero bueno, hay que ser humildes, ¿no? O sea, si yo ya de entrada digo, es que yo quiero ser una santa, ¿no? Con todo y que lo he dicho, pero en realidad es más de broma,
pues estoy ahí ya con la soberbia. Entonces hay que reconocer bien qué me motiva a mí para hacer algo y por qué lo voy a hacer. Y finalmente a mí qué me deja y qué le deja a los demás, ¿no? Porque si yo me voy a casar con la pobreza, como Francisco de Asís, pero resulta que también estoy casando con la pobreza a toda mi familia, pues yo creo que no estoy haciendo el bien. Porque entonces, pues mi familia, ¿qué culpa tiene de lo que yo desee? ¿No? Ahí es a donde uno tiene que hacer una reflexión, desde mi punto de vista. Sí, no, totalmente. Digo, Francisco nunca se casó y efectivamente para hacer eso tendrías que dejar de lado a la familia, ¿no? Así es. Ahora ahí, bueno, pues, no sé, me estoy acordando no sé si te acuerdas, igual vimos a Joaquín de Fiore, ¿no? Joaquín de Fiore, que pues, era una especie de profeta en esos años, y él dividía la historia de la humanidad en tres épocas, digamos. La época del Padre, la época del Hijo y la época del Espíritu Santo, ¿no? La época del Padre desde que inició el mundo hasta la venida de Cristo, la llegada de Cristo. La época del Hijo, y bueno, se supone que ahí eh, eran los profetas, ¿no? Era como la era de los profetas. En la época del Hijo, que era desde los tiempos de Cristo hasta el año 1000, ¿no? Haz de cuenta que tenían ellos, así como nosotros, nuestro año 2000, que estábamos esperando que se acabara el mundo, y luego el 2012 otra vez. Bueno, pues ellos esperaban que hubiera un cambio que obviamente no sucedió, ¿no? Pero bueno, acababa la época del Hijo, donde se supone que todos tenían que ser sacerdotes. Y la tercera era la del Espíritu Santo, donde todos tenían que ser monjes. Entonces, pues conceptualizaban, Fiore y compañía, conceptualizaban el mundo como si fuera un gran monasterio, pero bueno, pues entonces ya no iba a persistir la raza humana, ¿no? Pues ya no había manera Claro, de claro. reproducirse. Pero bueno, sí, es interesante estos conceptos A mí de la... me gustaría comentar algo de hace rato acerca de cuando el universo, ¿no? Bueno, ahora que está tan de moda el universo y el decreto y así, sí, evidentemente también va a aparecer el mal cuando nosotros nos tenemos que mover. O sea, yo francamente, y lo he expresado varias veces con amigos y amigas que tengo, pues yo no entiendo cómo una persona puede pasar 20 años de su vida haciendo un trabajo que no le gusta, ¿no? Pero que además lo machaca, ¿no? La pasa mal, verdaderamente no es como su lugar predilecto, le pesa ir a trabajar, o sea, se pone de malas, pero lleva ahí 20 años. Bueno, ahí hay un tema con esa persona. O sea, ahí también el universo te está diciendo, oye, pues si no estás aquí a gusto, pues no sé qué estás haciendo. Entonces, el humano, yo creo que mucho tiene que ver con nuestra educación. Es que a veces pensamos que nosotros tenemos que sufrir, que es como, ya viene así como sello, ¿no? De garantía, el humano nace y el humano sufre. Y no, en realidad de lo que se trata es de sobrepasar ese sufrimiento para vivir bien. O sea, no se trata de que diga, ay, yo, Gloria, bueno, ya desde mañana me voy a meter en un convento y ahí voy a estar en vida contemplativa. Bueno, solamente que así esté planeado, o que mi destino así lo haya dispuesto, que lo veo lejano, ¿no? Entonces, pues realmente de lo que se trata es de disfrutar de todo, pero con medida, que ese sería el equilibrio. O sea, yo puedo ser enojona, pero si yo me conozco, puedo bajarle 2 rayitas a mi enojo y entonces vivir pues más en armonía, ¿no? Conmigo y con todos los que me rodean. Entonces, sí, yo creo que mucho tiene que ver con cómo nos conocemos y cómo nosotros respondemos al entorno en el cual nosotros nos encontramos. Definitivamente yo, francamente, no conozco a Dios, pero ni sé qué piensa, pero lo que sí puedo creer es que para qué crea un humano que va a estar todo el tiempo sentado ahí sin hacer nada, ¿no? O sea, no tendría sentido. Es que por lógica no me hace sentido a mí. Claro. Sí, bueno, la mente humana es compleja, ¿no? Ahí también, si vemos este tema del bien y el mal desde un punto de vista platónico, ¿no? En alguno de sus diálogos, Platón establece el hecho de, oye, realmente en estos extremos, que también de los cuales habla el Kybalión, ¿no? De repente te dice los polos opuestos, te habla de los polos opuestos y te dice, bueno, pues son de la misma naturaleza, por ejemplo, el frío y el calor, el amor y el odio, el bien y el mal,
¿no? Es la misma naturaleza, pero en diferente grado. Y lo mismo decía Platón, decía, bueno, creo que él va en uno de sus diálogos dividiendo, tiene un palo, ¿no? Entonces va diciendo, bueno, ¿hasta aquí es largo o corto? ¿Hasta aquí es largo o corto? Y entonces, pues con toda esa técnica heredada de Sócrates, ¿no? De preguntas al interlocutor, pues te das cuenta que, oye, pues realmente dónde es largo y dónde es corto, dónde empieza lo largo y dónde termina lo corto. Lo mismo con el frío y con el calor, ¿no? ¿Dónde empieza el frío? Porque para ti, a lo mejor si estamos a 18 grados, pues a lo mejor hace mucho frío, ¿no? Y a lo mejor para alguien de Toluca, que está muy acostumbrado, dice, no, hombre, 18 grados estamos a todo dar, ¿no? Está bien calientito. Entonces, realmente, ¿dónde empieza? Y es donde, pues, dices, bueno, más bien entonces, pues tengo aquí una escala, ¿no? De grados centígrados que dice, pues estamos a 18 grados. O sea, ya cada quien dirá, hace frío, hace calor, ¿no? Inclusive nosotros ahorita, ¿no? Que empezamos esta sesión hablando del frío. Yo tuve oportunidad de ir hace año y medio estuve en Canadá y bueno, ahí sí hace frío, ¿no? Ahí sientes, y eso que ya estábamos en primavera, ¿no? Pero ahí sí sientes, te pones a caminar por la calle y no vas bien abrigado y sientes que se te cae la nariz, se te congelan las orejas, ¿no? Ese sí es frío. Entonces dices, bueno, realmente, ¿dónde empieza una cosa y dónde empieza otra, ¿no? Yo pienso que, mira, yo creo que también, y es importante considerarlo a mí, así a mí me parece, es que el equilibrio está para que uno descanse, pero el desequilibrio se crea para que uno se mueva. O sea, si no hay un desequilibrio en tu vida, tú no puedes tomar una decisión para avanzar. Bueno, la idea es que avances, no que retrocedas, ¿no? De entrada. Pero si yo vivo bien, y si yo estoy muy a gusto, y si yo, a mí no me pasa nada, y, hombre, pues yo, ¿para qué avanzo? Si así estoy bien, así me siento bien. El equilibrio empieza, el desequilibrio empieza y en ese momento uno tiene que irse moviendo. De la medida en que va, en qué tanto yo quiera soportar y muchas veces, y la verdad es que hay que decirlo abiertamente, la educación influye mucho, ¿no? Sí, yo nací y el lugar en donde nazco, ¿no? Pero si yo nací en una familia donde pues no sé, mi papá es castigador, ¿no? Y yo estoy acostumbrada a eso, bueno, pues evidentemente voy a seguir en ese tema a menos que yo me conozca y decida que eso no me gusta. Y entonces yo cambio. Porque claro, si no, si yo me acostumbro a eso, esa sería mi educación, ¿no? Ahora, si yo estoy en Canadá, por ejemplo, y no me gusta el frío, bueno, ¿qué tengo que hacer? Pues abrigarme, pero si aún así sigue sin gustarme, bueno, pues yo creo que sería un buen momento para cambiar. Hay gente que dice, es que no se puede decidir así. Bueno, yo creo que si uno busca su bienestar, uno puede tomar decisiones con la intención de que eso sea mejor, ¿no? O sea, digo, si yo estoy en Canadá y tengo frío, pues no me voy a ir a Alaska, ¿no? Porque hace más frío. O sea, no tendría sentido. O sea, es que a veces yo creo que la religiosidad o a veces el dogmatismo, ¿no? Que no necesariamente tiene que ser de la religión, puede ser hasta de la familia, nos hace tomar decisiones incorrectas que posteriormente nos van a traer un malestar, no un bienestar. Por eso sí creo que es muy importante que se entienda para qué surge el mal y cuál es la función del mal. O sea, el mal en sí no es que sea malo, malo. El mal en sí es que le enseña al hombre algo, le da conocimiento. Voy a regresar al árbol del bien y el mal. O sea, está dividido así porque con el mal yo voy a aprender el bien. O sea, si yo sé que a mí me lastima, que me aprieten la mano, pues yo no voy a llegar con alguien y le voy a apretar la mano. Sería lo que yo creo. Es ahí donde vamos a encontrar el equilibrio, cada uno de nosotros, desde nosotros. La intención siempre es que en algún momento el ser humano se vuelva su propio maestro. Claro. Oye, entonces podríamos pensar, y estos ya son temas muy profundos que yo no he podido dilucidar la respuesta, pero pues como bien dices, ¿no? Si el mal tiene una función. Alguna vez veía pues a una persona, no sé si ha escrito algún libro o no, pero bueno, tiene muchos videos en YouTube. Y él
pues él se dice gnóstico, y entonces de repente hablaba, ¿no? Y hablaba de que cuando Dios crea a los 7 ángeles, o sea, habla de todos estos ángeles que tienen 7 colores y no me sé todos los nombres, ¿no? Gabriel, Miguel, Rafael, Jofiel, Zadkiel, etcétera, y que cada uno tiene un color y cada uno tiene como un poder, ¿no? Si es la salud, la fuerza, la iluminación, etcétera. Y hablaba de un octavo ángel, ¿no? Hablaba de Samael. Y decía, bueno, pues Samael es el ángel oscuro, aquel a quien Dios le encomendó la creación del mal, ¿no? Justamente. Pero entonces ahí tendríamos que perder ese concepto del Dios y el diablo, ¿no? O sea, al final todo vendría de Dios, o sea, todo es una creación divina y todo está ordenado por esa mente. Es que, digo, ahora sí voy a regresar a lo que decía la vez pasada, ¿no? O sea, si yo considero que la divinidad está en todos lados, bueno, o sea, también debe de haber una divinidad en el mal, ¿no? O sea, debe de haber algo ahí que lo permita concebir como divino, porque de lo contrario, pues sí estaría segmentando. Yo creo que todas estas filosofías orientales, es más, hasta las filosofías occidentales, lo que tratan de hacer es unir y de dar a entenderle al hombre que no, claro que nosotros nos podemos equivocar, por supuesto que vamos a cometer errores porque precisamente somos humanos y estamos, aunque se trata de una unidad, estamos segmentados, tenemos pues el instinto, ¿no? Como te decía la vez pasada, pues tenemos el miedo, hay muchas cosas que a veces nos dejamos dominar por eso, que es la parte como más animal del ser humano, y bueno, oye, si yo tengo miedo y alguien me quiere asaltar, pues en lugar de ponerme a meditar, a lo mejor voy y le doy un catorrazo al pobre amigo, ¿no? Pero en realidad no sería lo más sensato, ¿no? Sin embargo, estas situaciones solamente tienen como función que nosotros podamos comprender. Primero, que nos equivocamos. Segundo, que no podemos llegar a ser dioses, ¿no? O Dios, si lo quieres ver así, porque pues, tendríamos que estar en todos lados y eso, francamente, el ser humano no lo puede hacer, pero que tenemos principios que nos pueden acercar a la divinidad a partir de la razón, de la inteligencia, del amor, ¿no? También, o sea, hay como muchas cosas. Entonces, cuando nosotros ya planteamos que existe un mal porque nos va a dar un bien, ya de entrada el dolor es menor. ¿Por qué? Porque en realidad lo que nos hace el mal es un sufrimiento y el sufrimiento no nos permite pensar. O sea, si yo estoy sufriendo, si tengo una pena, no me voy a poner a pensar o a leer un libro. A veces no se puede ni trabajar ni hacer nada porque uno está tirado en el más profundo de los dramas. En cambio, cuando uno realmente entiende que ese sufrimiento es porque yo voy a tener algo mejor después, eso aminora la carga, aminora el dolor y sobre todo me enseña el apego, porque sufrimos generalmente por apegos. Y apegos no necesariamente materiales. Generalmente, ya a últimas fechas, yo pienso que sufrimos más por los apegos hacia las personas. Ay, es que se murió mi mamá y no la dejo que se vaya, ¿no? O sea, ya se murió y ahora qué voy a hacer sin mi mamá, ¿no? Y pasan 5 años y, ay, sigo extrañando a mi mamá que ya se murió. O Sí, sí. sea, ¿no? Ahí es un mal que mi mamá sigue viva, ¿no? Pero la gente que tiene esto, bueno, es porque no ha superado ese apego. Hay que dejar que la gente vaya a donde tenga que ir. O sea, podríamos decir entonces que el sufrimiento mal llevado, bueno, que no tendrías que sufrir necesariamente, ¿no? Pero si tú creas sufrimiento en tu mente, te hace ser inconsciente porque no puedes poner atención pues, en el aquí y en el ahora, ¿no? Finalmente. Así, así es. Así es, la intención de que uno se dé cuenta de ese sufrimiento es primero, bueno, ¿por qué sufro? O sea, en algún momento en una conferencia escuché que el ponente decía, bueno, no se trata de ponerse feliz porque la gente se muere, ¿no? Porque obviamente hay un pesar, hay una pérdida propiamente, pero también hay que entender que desde el punto de vista, digamos que filosófico oriental, pues esa alma está trascendiendo a un nivel mejor o a otra dimensión, o sea, está, vamos, lo que tenía que vivir aquí ya lo vivió y ya Claro. trascendió. Entonces, pues esa alma, digo,
no sé, digo, yo nunca me he muerto, pero vamos a suponer, pues esa alma ya se va, ¿no? O sea, ya Dios va y, ¿no? Y tú te quedas ahí ciclado en, ay, ¿por qué me abandonó? ¿Y por qué Dios me lo quitó? Y no sé, una historia, cuando en realidad deberíamos de agradecer, si es que se puede pensar así, pues que esa persona terminó su ciclo de vida y está donde debe de estar, ¿no? Y Claro. entonces uno tiene que, pues, ver por qué sufre tanto. Generalmente, no lo sé, digo, yo no soy quien para juzgar, pero a veces me ha tocado ver que la gente que más le sufre al muerto es el que más mal lo trató en vida, ¿no? Entonces de repente es un poco raro. Digo, pero no es mi función juzgar, nada más es así como comentario. Claro. Pues sí, al final la única certeza que tienes en esta vida es que un día te vas a morir, ¿no? Y bueno, hay muchas enseñanzas en ese sentido. Si ves, por ejemplo, todos estos temas de la toltequidad, ¿no? Pues te dicen que la muerte siempre está a tu izquierda, a un brazo de distancia, y es tu mejor consejera. O sea, haz todo como si te fueras a morir hoy, Así o, es, ¿no? así es. Y bueno, y Samael, pues es este ángel que de alguna forma te está, es que te orilla. O sea, de alguna forma, el ser consciente de la muerte, sea mía en particular, lo que me hace ser consciente es de mi vida. O sea, no se trata de que viva con miedo porque me voy a morir, no, eso seguro lo voy a hacer. Lo que se trata, o sea, la intención, fíjate, ya dándole un poco, un matiz diferente al arcángel Samael, pues no necesariamente es que tú tengas que vivir con temor, sino más bien que tú tengas que aprender a vivir y disfrutar lo que tienes, porque no sabes si mañana lo vas a tener o no. Y no, y realmente, insisto, no se trata de cosas materiales, se trata de personas, de gente con la que uno se va encontrando en la vida y que de alguna forma pues nos ayudan a ser mejores, ¿no? Y a ser más felices. Yo, y la verdad es que aunque algunas personas piensan que no, yo estoy convencida de que la felicidad es interior y de que es algo que nadie nos puede quitar. Nadie. Cuando uno encuentra su felicidad, difícilmente uno puede volver a caer en la tristeza. Aunque, Claro, claro, habrá momentos, ¿no? Pero en realidad de lo que se trata es de ser más consciente de la vida y la vida es para disfrutarla. claro. Oye, decías que nunca te has muerto, pues a lo mejor no te acuerdas, ¿no? Bueno, en esta vida nunca me he muerto, ¿no? No, claro, yo que sí creo en la reencarnación, seguramente me he muerto muchas veces. Aunque fíjate que también hablando de eso un poco, yo hay gente que les dice, ay, yo quiero como hacer una regresión y a ver quién fui en una vida pasada. Yo francamente no estoy muy de acuerdo con eso, porque claro, uno que más quisiera hacer, no sé, Cleopatra o no sé, alguna personaje importante, pero ¿qué tal si te tocó ser el soldado que se mató a 50, ¿no? Qué triste, ¿no? Yo creo que también por eso uno, pues digo, ahora sí que uno no se acuerda de las vidas pasadas, y qué bueno y por algo ha de ser, ¿no? Porque si es bueno, pues qué bonito, pero si es malo, imagínate, ¿no? Qué tormento de, ay, pues hace, no sé, 1000 años fui el que mató a 20 o a 30, ¿no? Qué horror. Sí, sí, sí. De hecho, yo también opino lo mismo que tú. Justamente pues por esa cuestión de la mente humana, del ego y demás, del bien y del mal, y de que a mí no me toque nada malo, pues imagínate, ¿no? ¿Cómo vivirías tu vida si supieras efectivamente todo el mal que hiciste o todo el mal que te hicieron, ¿no? Porque también puede ser muy traumático, que a lo mejor tú no fuiste el que mató a 50, pero igual en tu vida pasada te mataron, te violaron, te X, ¿no? Te, Así. te quemaron tu casa, lo que tú quieras. O sea, ¿realmente podrías llevar tu vida actual con eso? Pues quién sabe. Yo francamente creo que no. O sea, yo no considero que sea muy sano para la mente estar pensando en el pasado, ¿no? Además, el pasado, pues como dicen, ya pasó, ¿no? O sea, al final, pues ya dicen, hace rato escuchaba en una clase que tomo, en donde decía el profesor, la persona que fui ayer ya no soy hoy, porque hoy yo ya aprendí algo y ayer no lo sabía. Entonces, lo que pasó ayer, pues ya pasó y lo viví como lo tenía que vivir, pero el día de hoy yo ya soy otra persona, porque ayer aprendí y hoy estoy aprendiendo. Y seguramente la persona que está ahorita no va a ser la misma que en 10 o 15 minutos. ¿Por qué? Porque estoy aprendiendo. La verdad es que
digo, sí es bonito enseñar, ¿no? Compartir nuestro conocimiento, pero yo creo que es más bonito aprender de los otros, ¿no? Y siempre estamos aprendiendo de los otros, porque yo digo, hay cosas que yo no sé hacer y que luego dices, ay, mira, esta persona sí pudo, yo no. Hay que siempre tener un poco de humildad en el sentido Mm, de que siempre alguien, quien sea, ¿eh? Porque no tiene que ser un maestro de clase, puede ser cualquier persona, cualquier animal, cualquier evento en tu vida, te va a enseñar algo. Y eso seguro, yo creo que es muy bonito, porque te da un seguro. nivel de conciencia. El tema es que estés abierto a esa y puedas percibir esa enseñanza, ¿no? Ahí es donde entra el ego. Ahí es Ahí donde entra el es donde Leo. empieza el mal. Ahí es donde empieza el mal. Sí, pero, y bueno, hay gente que sí, hace no mucho, te voy a contar rápidamente, ¿no? Una profesora que tuve me decía, es que el diablo existe, y estaba muy en el tema del diablo existe. Y pues yo le decía que no, o sea, yo francamente yo no creo en el diablo, o sea, yo sé que hay un mal, eso lo sé, yo creo que quien diga que no ha sufrido, pues no ha conocido el mal, yo no creo que sea humano, pero no es un diablo de cuernitos y colita, o sea, el mal en sí, pues es algo ahí, una energía que está, que tiene que enseñarnos algo y que está creado para que nosotros apreciemos de verdad lo que tenemos y si no nos gusta, pues lo cambiemos, creo. Sí, 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 coincido contigo. Lo que tenemos, lo que somos, los dones y habilidades que poseemos y usarlos de alguna manera, que no se queden ahí dormidos o inutilizados. Bueno, se pueden quedar ahí, pues ya te darás otra vuelta, ¿no? Otra encarnación. Así Pero sí, o sea, yo creo que más bien el tema es ese, ¿no? El tema es ocuparse. Eh, vamos, es un poco como veíamos, creo que lo comentamos la vez pasada, como veíamos en las sesiones de la Divina Comedia, ¿no? Dante Alighieri es exiliado de Florencia, ¿no? En 1302, ya nunca puede regresar a su casa. ¿No? Ya, creo que ya nunca ve a su esposa, sus hijos después lo alcanzan en el exilio, varios años después, y está ahí pues, de ciudad en ciudad, ya es obviamente un hombre muy notable intelectualmente, y en círculos literarios, en círculos poéticos, artísticos, bueno, inclusive políticos. Fue también pues, un político relativamente importante en Florencia. Y bueno, pues él pudo echarse al drama, ¿no? Y decir, no, pues ahora, pues no sé, ya así ya no quiero vivir y me suicido. así es. Y lo que sí decidió hacer, pues fue mejor escribir, nada más y nada menos que la Divina Comedia, ¿no? Él sabía perfectamente bien, y lo dice, sus capacidades, él sabía que era, pues, que podía hacer muchas cosas, ¿no? Que rayaba a lo mejor en la genialidad, y dijo, bueno, pues en lugar de echarme aquí a llorar, pues voy y hago mi libro. Y sí, de repente va y le echa sus mentadas de madre a Florencia y demás, Claro, claro. pero es una obra excepcional, o sea, hizo algo maravilloso, ¿no? Y fíjate que, digo, haciendo un poco como el análisis, pues tal vez si él no hubiera sido exiliado, pues a lo mejor nunca hubiera escrito la Divina Comedia, ¿no? De entrada, Exacto, porque hubiera estado ocupado con su esposa y con sus hijos. Y bueno, así como se trazó el plan, digamos que de vida, ¿no? Aunque no me gusta pensar que el destino está como ya muy marcado, sin embargo, ¿no? Siempre hay leccioncillas, ¿no? Entonces, si él acepta esa lección de vida de, pues ya no vas a estar aquí, pero finalmente vas a terminar acá y a partir de aquí tú puedes crear algo mejor, oye, pues qué maravilla, ¿no? O sea, qué bien que claro. que Dante, en lugar de quedarse y de escribir ¿no? una, no sé, algo muy triste y deprimente y terminar suicidándose, pues él, al contrario, escribe algo que tiene mucho valor profundo, porque nos enseña cómo el ser humano puede caer en el abismo más profundo que sería el infierno, cuando es inconsciente de sus actos, y cómo a partir de tener esa conciencia de sus vicios, de sus pasiones, de cómo preocuparse por el otro, puede llegar, y de él mismo, ¿no? O sea, del otro y del mismo, o del mismo y del otro, puede llegar al paraíso. Y bien lo dices, o sea, en el paraíso, pues hay gente, todos, creo que son pecadores, ¿no? Y sin embargo, la diferencia está en que reconocieron que se equivocaron y trataron de corregir ese error o lo corrigieron, ¿no? Entonces Ah, es bien interesante esta parte
de cómo se va desde el fondo, ¿no? Del abismo hasta llegar a lo más luminoso. Claro, sí, ir de la luz a la oscuridad. Oye, y me acordé ahora que decías sobre si está el hombre predestinado o no. Fíjate que realmente no sabemos, no sabemos cuándo nació Dante Alighieri. Sabemos que es Géminis porque él mismo lo dice, pero no hay ningún registro, ni un acta de nacimiento, ni nada de eso, ¿no? Y bueno, alguna vez revisé junto con Erika, mi esposa, que es astróloga, revisó ella, que es la que sabe realmente de astrología, pues revisó una de las posibles cartas de Dante Alighieri, que pues es como una de las fechas más sonadas, ¿no? Creo que es del 30 de mayo, me parece, de 1265. Y lo que ella me comentó viene a colación ahora por lo que tú decías de la predestinación. Pero ella me decía, mira, es que se ve claramente, aquí está marcado el exilio, ¿no? Que el exilio no necesariamente es que te corran de tu ciudad, como le pasó a Dante, ¿no? También podría ser que tu familia ya no te hable simplemente. Pero bueno, ahí otra vez viene, o sea, a lo mejor este hombre estaba, bueno, Dante sabía mucho de astrología, seguramente él pudo ver eso y pudo prever eso, ¿no? Él en otra obra considera la astrología como una de las artes liberales, inclusive. Entonces, es más bien el tema de tú, en esa libertad que tienes, o sea, de que te van a exiliar, pues ahí está, ¿no? Está marcado, o sea, viene el exilio, pero otra vez es un hecho que te va a suceder. ¿Tú qué decisión vas a tomar, ¿no? ¿Tú qué vas a hacer Claro. al respecto? ¿No? Fíjate que ahora que mencionas a Erika, a mí, bueno, yo ves que yo estuve estudiando un rato con ella y si hay algo que aprendí es que, claro, las estrellas o los astros van a influenciar en nuestra existencia, ¿no? Porque, pues digo, si la luna está influenciando a las aguas, no veo por qué no podría influenciarme a mí también, ¿no? Digo, tampoco hay que ser tan... Y claro, puede que se marquen algunas problemáticas en tu vida y también obviamente te van a dar las armas, ¿no? O las herramientas para que tú puedas resolver esas problemáticas. De eso se trata. O sea, de que uno avance, ¿no? O sea, uno siempre esté como avanzando. O sea, sí, a lo mejor me dicen, oye, te vas a enfermar del riñón, digo, no es mi caso, pero y de repente, pero también me dicen, oye, pues si tomas agua no te va a pasar nada. Bueno, pues entonces voy a tomar agua. Claro, Si está un destino marcado como todos los días, yo lo veo lejano. Lo que sí creo que puede ser es que nosotros efectivamente tenemos una misión que cumplir en el, ¿cómo decirlo? La primera misión que tiene el ser humano es regresar a casa. Y el regreso a casa incluye la espiritualidad. Es decir, el ser humano, a través de su alma, tiene que encontrar la espiritualidad. Hay quien dice, no, eso no es cierto. Bueno, está bien. Cada quien tiene su momento. Cada quien lo va a encontrar. Hay quien lo encuentra más rápido, hay quien no. Y la segunda misión es que tú vas a encontrar a personas en tu vida a las que les vas a enseñar y las que te van a enseñar. Y el aprendizaje y la enseñanza no es solamente, le voy a enseñar lo mejor de mí, no. Porque así como hay gente que nos hace daño, también nosotros hacemos daño. No, no nos salvamos, ¿eh? Y yo creo que esa es la parte del destino que el ser humano tiene que ir comprendiendo. Y nos hacemos daño y hacemos daño. Y estamos, ¿por qué? Porque precisamente tenemos lecciones que aprender. Y la astrología, que es lo que tan, la verdad que sí, es muy buena maestra Erika, enseña súper bien. Lo que te permite, pues, es entender todo eso, ¿no? claro. Pues, no es que sea tu vida y mañana te vas a caer, no, sino va a ser, como ella bien lo dice, un instructivo de vida. ¿Para qué? Pues para que tú puedas, pues, ser mejor humano, ¿no? Con todo lo que conlleva el ser humano, ¿no? Con tus vicios, tus pasiones, tus virtudes, tus cualidades y pues todo lo que tú quieras, ¿no? Porque al final creo que todos compartimos todo. Claro, muy bien. Oye, pues ya se nos acaba el tiempo, pero como siempre un gusto Al contrario, un gusto. estar aquí contigo. ¿Alguna cosa que quieras agregar?
Pues mira, en realidad a mí lo que sí me gustaría, siempre me gusta que la gente lo haga un poco de conciencia, es que no se trata de vivir tristes y deprimidos y sufriendo. La vida en realidad sí tiene sufrimientos para que sea superado y que sí pensemos, yo creo que cada uno de nosotros, qué es lo que nos hace felices y cómo podemos llegar a ser felices. Esa es lo que a mí me gusta del bien y el mal, porque eso, esa parte de ser felices y hacer felices a los otros, es la sabiduría que tenemos que adquirir en esta vida. Bien, pues muchísimas gracias. Muy, muy buen cierre, esa recomendación. Pues bueno, amigos de Paradojas Reconciliadas, nos vemos la próxima semana en estas sesiones con Gloria González, donde pues hablamos de temas interesantes, ¿no? Y Gloria nos comparte todo su conocimiento. Muchas gracias, Gloria, de nuevo. Bueno, Gabriel, muchísimas gracias a ti. Siempre es un gusto platicar contigo porque me haces preguntas que pues, son así como muy interesantes y me gusta mucho. Me enseñas mucho. Siempre un gusto de verdad compartir contigo. Paradojas reconciliadas, las clases del infierno, del purgatorio y ahora del paraíso son una maravilla. Y siempre, ¿no? Que nos dejan reflexionando. Pues todo esto que tenemos que aprender en esta vida. Muchísimas gracias, Gabriel, y muchísimas gracias a todos los que nos ven en Paradojas Reconciliadas. Y síganos porque el siguiente jueves vamos a hablar de, lo digo yo, lo dices tú, Dilo tú, dilo tú. Abraxas. Ok, oh, va a ser un gran tema. Está muy bien. Entonces, Muy bien, nos pues vemos, Gabriel. Saludos a Erika. gracias, gracias, Gloria, gracias a todos. Hasta luego, hasta luego.